Vamos a grabar la clase. Entonces, buenas noches. Esto es Estadística Descriptiva, sesión 15. En la clase anterior, trabajamos lo que fue la unidad 1, que tiene que ver con las variables y su clasificación. Decíamos que las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. También decíamos que las variables tenían niveles de medición. Para las cualitativas, ordinal y nominal. Para las cuantitativas, discreta y continua. Y los niveles de intervalo y de razón. Entonces, la clase de hoy vamos a tratar lo que es la organización y presentación de datos, que es nuestra unidad número 2. Para mí, esta es la clase más importante de esta asignatura. Entonces, por lo tanto, pido que presten un poco de atención. De esta clase depende cómo le irá en el transcurso de la asignatura. Entonces, primero le voy a presentar una diapositiva para ir explicando y luego vamos a realizar un ejemplo. Entonces, aquí tengo que las variables se codifican cuando se van a analizar con software. Ejemplo, sexo. Le ponemos un 1 al hombre, un 2 a la mujer, o un 1 a la mujer y un 2 al hombre. Ya le estamos codificando. Cuando le introducimos esos dígitos al software, ya él asimila, si en este caso, que el 1 es el hombre y que el 2 es la mujer. Esos son diferentes tipos de variables, ya ustedes la conocen. Vamos a seguir avanzando donde nos corresponde. Las variables se clasifican se grafican en forma, se representan más bien, en forma gráfica cuando son cualitativas. Se utiliza la forma circular y el diagrama de barras o el gráfico de barras. Y cuando es cuantitativa, se utiliza el histograma, polígono de frecuencias, de área y dispersión. Entonces, para los que no tienen idea de lo que es en forma gráfica, esto es un gráfico de pastel, un gráfico circular. Se utiliza mucho en las encuestas políticas. Si uno visualiza el gráfico, inmediatamente uno identifica quién es el mayor, quién es el menor, solo observando el gráfico. Los gráficos ilustran de una manera efectiva los datos que poseen. Del lado izquierdo tenemos otra forma de representar los datos, que es en forma de tabla. Una tabla estadística posee una variable, en este caso deporte preferido, y esas variables tienen categorías. Los deportes son béisbol, básquetbol, fútbol, natación. Entonces eso se llama categorías. Aquí abajo tenemos otro gráfico, que es el gráfico de barras. Esas barras son horizontales. Hay gráficos de barra que son verticales. Usted observa el gráfico de barra, inmediatamente se da cuenta cuál es el mayor, cuál es el menor. A simple vista se ve. Entonces continuamos. Aquí es lo más importante. Me gustaría que participaran. ¿Cómo se organizan los datos? Ya vimos que se presentan en tabla y gráficos, pero se organizan en tabla de distribución de frecuencias. Esas tablas es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Tenemos un ejemplo de una tabla de variable cualitativa. Aquí existe la variable facultad. Ustedes saben que la universidad nuestra tiene varias facultades, que vienen siendo las categorías de la variable. Tenemos la facultad de economía, ingeniería, medicina, humanidad y arte, entre otras. Esas son las categorías. Si tengo la variable religión, entonces la categoría de religión son cristiano, pentecostal, adventista,
evangélico, testigo de Jehová, etcétera. Si tenemos la variable estado civil, las categorías son soltero, casado, unión libre, separado, divorciado, viudo, etcétera. Esas son para variables cualitativas. Las respuestas se llaman categorías. Cuando la variable es cuantitativa o numérica, ejemplo, tiempo en servicio en años, las respuestas son numéricas y se llaman clases. Eso es lo primero que usted debe aprender. Que en las variables cuantitativas, las respuestas se llaman clases. Entonces, por aquí inicio con ustedes. Necesitamos socializar y que todos aprendan esto. ¿Alguien me dice cuántas clases tiene esta tabla para variables cuantitativas? 5 clases. Ok. Todo el mundo debe comprender 5 clases, profesor. que esa tabla tiene 5 clases. Le puedo poner esto un poco más grande si no lo ven bien. 5 clases hay ahí. ¿Quién me dice la primera clase? Primera clase. De 0 a 4. La primera clase, dice la joven, es de 0 a 4. Muy bien. La quinta clase, ¿cuál es? De 20 a 24. Sí, repito, la Yo quinta tengo un clase. correo que es de la universidad. La quinta clase, si usted no está participando, apague su micrófono. La quinta clase es de 20 a 24, me dijeron. La segunda clase, De 5 a 9. la cuarta clase, De 15 a 19. la tercera clase, 15 a 19. De 10 a 14. Entonces la pregunta del siglo mía es, ¿todo el mundo comprende eso? ¿O alguien tiene dudas? Sí. No. Sí. Sí, está claro, maestro. Entonces está claro que cuando usted ve esa tablita, usted identifica 5 clases ahí. Sí, profesor. Sí, profesor. Y Sí, usted, profesor. y usted logra identificar cuál es la primera, cuál es la cuarta, cuál es la tercera, la segunda, la quinta. Sí. Sí, maestro. Profesor. Sí. Yo dije que ustedes venían inteligenticos hoy. Eso es bueno. Entonces continuamos y se comprendió eso. Tenemos aquí algo importante que se llaman los elementos para construir una tabla de distribución de frecuencias. Sí, profesor. Para construir una tabla debemos aprendernos estos elementos. El primero se llama clase, que fue lo que vimos. Son cada uno de los grupos que definen una distribución de frecuencia. Cada uno de los grupos que vimos de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, se llaman clases. ¿Entendido? Las clases pueden ser abiertas. Cuando una clase es abierta, ejemplo, cuando usted dice mayor de 18 años, está diciendo de 18 en adelante. Tiene principio que el 18, pero no tiene fin. Mayor o igual que 18 años, es de 18 en adelante. Mayor que 24, significa de 25 en adelante. Entonces, eso es una clase abierta. Cuando las clases son cerradas, como la que vimos, que tienen 2 extremos, entonces cada extremo tiene un nombre. Dice aquí en teoría que el límite inferior es el que está a la izquierda de la clase. El límite superior es el que está a la derecha. Vamos a ver. En el ejemplo anterior, en la tercera clase, ¿cuál es el límite inferior?
Él me explicó El así. 4. ¿Cuál? El 15. No la tercera, profe. Tercera. Ah, ok. Sí. En la tercera El está el 10. 10. El 10. El 10, profesor. El 10. El 10. En la tercera clase, el límite inferior es el de la izquierda o es el número más pequeño. ¿Cuál es el de la izquierda en la tercera clase? El 10. Número 10. 10. Sin duda, ¿verdad? Y en la quinta clase, Sí, profesor. en la quinta clase, ¿cuál es el límite inferior? El 20. El 20. El 20. Ok. El 20. En la segunda clase, ¿cuál es el límite superior? El El 9. 9. 9. ¿Cómo? Ustedes están tan inteligentes. Entonces, ya ustedes comprenden eso, que el de la izquierda se llama límite inferior y el de la derecha se llama límite superior. Si no lo logra identificar así, entonces usted dice el mayor, el superior y el menor, el inferior. ¿Entendido? Sí, así es mejor, maestro, porque pasa en el caso de la primera, que el 0 está a la izquierda y es inferior. Ok. Si yo digo, esto se llama frecuencia, estos números de la derecha, no dice número de profesores, son frecuencias. Si yo digo, en la frecuencia 14, ¿cuál es el límite inferior? El 15. El 15. El 15. Bueno, pues sacaron 100 ahí. Qué bueno, me alegro. Esos mismos puntos sacaron 100 que dice ahí abajo. Continuamos. Entonces vamos a continuar, que quiero hacerlo rapidito. Marca de clase o punto medio. Tiene esos dos nombres, usted le llama como usted considere. Si le quiere decir punto medio o si le quiere decir marca de clase. Es importante que usted copie esa fórmula del punto medio o de la marca de clase, que es lo mismo. ¿Cómo se calcula el punto medio? ¿Qué me dice? ¿Cómo se calcula el punto? Sumando el límite profesor. inferior y el límite superior. Sumando el límite inferior con el límite superior y dividiéndolo Y entre 2. dividiéndolo entre 2. Excelente. Eso es lo que yo digo de ustedes. Me sorprenden su inteligencia. Qué bueno. Entonces, alguien que sepa o interprete lo que me dijo casi ahora, en la segunda clase, ¿cuál es el punto medio? El 7, profe. Por favor. Ah, Muy bien. 7, profe, es el punto medio. Excelente, Vanessa. El punto medio es el 7 porque si yo sumo, El 7, profe, es el punto medio. si yo sumo el límite inferior, que es un 5, más el superior, que es un 9, y lo divido entre 2, eso va a ser igual a 14 dividido entre 2, que eso va a ser igual a 7. ¿Entendido? 7 da. Aquí. Toma eso. Usted suma el de la izquierda más el de la derecha y lo divide entre 2. La pregunta del siglo que ustedes me hacen siempre, que si puede ser un decimal. Claro que sí. Si yo busco el punto medio entre el 8 y el 9, ¿cuál viene siendo el punto medio? 4.5. 8.5. ¿Cómo va a ser? 8.5. 4 puntos. ¿Cómo va a ser? 12.5. ¿Cómo? Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Profe, sumar 8 más el 9 y dividirlo entre 2. ¿Y cuánto le da eso a usted? 12.5. 12.5. ¿Cómo va a ser? A mí me da 8.5. Eso mismo. 8.5, mami. Si está mal. A mí me da 8.5, Mujeres, son profesor. 8.5. Usted, 8.5 quedamos. 8.5.
Yo Profe, yo no estoy entendiendo nada. no, usted va a entender ahorita, no se preocupe. Mira, tú suma 8 puntos. Usted va a entender ahorita, no se preocupe. ¿Qué es lo que usted no entiende? ¿Cómo se saca un punto medio? 8.5. Espérese, que me voy de Profe, nuevo. 8.5. Sí, me voy de nuevo. Aunque Donde da un Correcto, número 8.5. decimal. me voy donde estaba ahorita, porque como que no, yo como Sí, que leí, 8.5. yo leí y parece que no leí bien. Vamos de nuevo aquí. El que no entendió, que me lee esa fórmula abajo. ¿Qué dice esa fórmula? ¿Qué dice ahí en amarillo? Empieza a leer. Marca de clase. Es el valor que representa una Inferior clase. más límite superior dividido entre 2. El problema de esta sesión, ya yo sé cuál es. Es que ustedes, estamos en clase, pero hay gente que está hablando con micrófono abierto y hablando de otra cosa que no es la clase. Si usted no va a hablar de la clase, cierre el micrófono. Porque entonces así no se puede. Entonces, yo dije ahorita, porque yo no sé cómo es que no pueden entender eso tan fácil. Yo dije claramente que el punto medio también se llama marca de clase y se calcula sumando los dos límites. Según vimos ahorita, ustedes me dijeron a mí, si no fue mentira que me hablaron, que ustedes sabían que el número de la izquierda, el 0, era el límite inferior y me dijeron que el número de la derecha, que es el 4, es el límite superior. Me dijeron eso. Y yo creí que era verdad, que ustedes comprendían eso. Entonces, si ya usted comprende eso, entonces usted puede buscar lo que le llaman el punto medio. Le puede poner PM, punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? Facilísimo. Ahí lo dice. El límite inferior se suma con el límite superior y el resultado se divide entre 2. Ahí está claro. Si usted suma el 0 más el 4, eso a mí me da 4 y lo divido entre 2, entonces el punto medio me da el 2 en este caso. ¿Usted quiere comprobar si es verdad? ¿Qué número está entre 0 y 4? En el medio, mitad, mitad. El 2. Si usted se fija, si aquí hay un 2, 2 para abajo, 0, 2 para arriba, 4. El 2 está en el centro. Es el punto medio. Entonces yo hice una pregunta sencillita, muy sencilla. Yo dije, si hay un 8 y hay un 9, el punto que está en el medio de ellos dos, ¿cuál es? Entonces yo escucho gente diciéndome 12,5. Señores, si está en el medio del 8 y el 9, ni puede ser menor que 8, ni mayor que 9. Tiene que estar en el centro. Entonces el 12 está muy lejos de ahí. Entonces por lo menos piensen un chin para que puedan razonar. Entonces, si ya entendieron lo que expliqué ahora, podemos continuar. Si no han entendido, entonces pregunte. ¿No entendieron? Aquí, maestro. Diga, Juan. Sí, sí. Sí, entendí, profe, menos yo sí. Diga, Juan. Entonces sigue siendo ¿Cómo fue? Sí, Juan, maestro. claro, porque va a sumar 8 más 9 y lo vas a dividir en 2 y te va a dar 8.5. 8 más 9, ¿cuánto le Sí, da a usted? 8.5. 17. 9 más 8 dividido en 2 da Bueno, soltemos eso porque señores, no, así no es, así no es. pero así lo voy a silenciar todo. Déjame yo seguir explicando. Ya yo creo que esta sesión está como incómoda. Entonces, voy a seguir explicando yo. Vea los videos y practiquen el examen. Sí. Vea los videos y practiquen el examen. Sí. Entonces, el punto medio entre 5 y 9. Oh, Dios. El punto medio, perdón,
entre 5 y 9 es el 7. 5 más 9 da 14 entre 2 a 7. Punto medio entre 20 y 24, no hay ni que calcularlo. En el medio del 20 y el 24 va el 22. Eso es algo lógico. Pero si no lo puede ver a simple vista, usted suma los dos extremos. 20 más 24 me da 44 y lo divide entre 2 me da 22. Eso simplemente es el punto medio. Entonces, seguimos con los otros elementos. El otro elemento es intervalo de clase. Intervalo de clase. ¿Qué es el intervalo de clase? Es el valor a partir del cual se construye una distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia se construye con el intervalo de clase. Si usted no sabe lo que es un intervalo de clase, simplemente lo que tiene que hacer es saber de cuánto en cuánto es que aumenta la clase. Ejemplo, del 5 para llegar al 9, ¿cuánto número hay en ese intervalo? De 5 a 9, ¿cuánto número hay? Debe tomar en cuenta que los números son inclusive. ¿Qué significa inclusive? Inclusive significa que cuenta el 5 y cuenta el 9. Pregunta, del 5 al 9, ¿cuánto es el intervalo? Cuando me dan la tabla hecha, esa está hecha. Esa clase está hecha, no la hice yo. ¿De cuánto en cuánto va el intervalo ahí? ¿Qué me dice? Inclusive. Vamos a ver. ¿En cuál, maestro? 4. Negativo. Profe, yo creo que va de Son 5, profe, son 5. Si usted dijo que incluye el 5, 5, maestra. son 5. exacto. inclusivos son 5. Muy bien, muy bien. Imagínese una recta numérica, porque a ustedes no les gustan mucho los números. Dijimos del 5 al 9. Aquí tenemos el 5. Después del 5, ¿qué número sigue? El 6. Después, ¿cuál sigue? El 7. Después, ¿cuál sigue? El 8. Y por último sigue el número 9. ¿Cuántos números hay ahí? ¿Cuántos números hay ahí? 5, maestro. 5 números. Pero si usted no lo sabe contar, mire, las manitas son buenas contando para el examen. ¿Cómo se cuenta con las manitas? Usted toma su dedito, agarra el primer dedito y dice 5. El primer dedo es 5. El segundo dedo, 6. El tercero, 7. El siguiente, 8. Y el último, 9. ¿Cuántos deditos pasaron? 5. 5, profe. Pero, Profe, Permiso. uno es Profe, ¿puedo decir algo? creo, Si usted dijo que se incluye desde el primer número, entonces es algo que está súper fácil. Si se incluye el 5 y el 9, entonces en el medio me hay 3 imagino que números, ¿verdad? entendieron, ¿verdad? Hay 3 números en el medio del 5 y el 9. Exacto. Más Exacto. 2 de los extremos, ¿cuántos son 5? Pero digamos que hubo una gente de la que están aquí que no entendió. Entonces, otra forma de tú buscar el intervalo de clase es, ustedes me dijeron que sabe lo que es un límite inferior, ¿verdad? En esta clase yo tengo un límite inferior que se llama el 15, ¿es cierto eso? Sí, Sí, profesor. profe. Sí. A ese límite inferior, yo le resto el límite inferior anterior, que es ese. ¿Cuál es la diferencia de esos dos números? A 15 le resto 10. 5. Entonces ahí usted lo encuentra. Así usted lo encuentra. Si al 20 le resto 15, ¿cuánto es? 5. 5. Si al 10 le resto 5, ¿cuánto es?
Sí. Entonces, son muchas formas de usted buscarlo. En esa tabla que me dieron, el intervalo va de 5 en 5. ¿Entendido? ¿Sí o no? Bueno, si ya entendió, nos vamos casi a la última parte. Vamos aquí a la regla de Sturges. La regla de Sturges es una regla. ¿Cómo quito esto? Ok. La regla de Sturges es una regla que yo le voy a decir ahora cómo resolver eso. Ok. Entonces, mire lo que es la regla de Sturges. La regla de Sturges es algo que usted debe aprenderse. Si quiere, escríbalo. La regla de Sturges tiene 3 pasos. El paso 1 es usted buscar el rango. Lo voy a escribir aquí. Paso 1, rango. ¿A qué es igual eso? Valor máximo menos valor mínimo. Valor máximo menos mínimo. ¿Se entiende lo que es rango? ¿A qué es igual? Profe, hay un micrófono. Sí, no se preocupe por eso. Yo estoy preguntando por el rango, ¿lo Sí, entendió profe, eso, o no? profesor. Diga. Sí, La fórmula, profe. sí. O sea, el rango es el número, o sea, en una lista determinada de números, por decirlo así, el número mayor y el número menor de toda esa lista. Se resta al mayor, se le resta el menor, dice ahí, para que lo Profe. entienda mejor. ¿Entendido? ¿No entendió? Sí. Ok. El valor Sí, máximo, profesor, ya entendí. si no entiende lo que es el valor máximo, entiende el valor más grande, es el máximo, menos el valor mínimo, que es el más pequeño. ¿Entendió ahora? Si entendió, entonces hay un segundo paso. Sí, profesor, gracias. Sí. Hay un segundo paso que se llama número de clase. Número de clase se llama. Segundo paso. Aquí es igual. K es igual. 1 más. Paréntesis. 3.3 logaritmo de n. Míralo ahí. Escriba. Número de clase. K es igual. 1 más 3.3 logaritmo de n. Eso es una fórmula que lo único que usted necesita es la n. ¿Cuánto vale la n? Lo único que usted tiene que saber. La n, ¿cuánto vale? Y la n significa tamaño de muestra. Si yo le doy 30 datos, la n vale 30. Si le doy 10 datos, la n vale 10. ¿Entendido? Y el último paso se llama, paso número 3, se llama el paso 3 se llama intervalo de clase. ¿A qué va a ser igual el intervalo? Dividir el rango entre K. Esos son los 3 pasos de la regla de Sturges. Primero rango, segundo número de clase, tercero intervalo de clase. Entonces eso es todo. Entonces ahora sí voy a abrir el micrófono, digo, están abiertos. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Si usted no se aprendió eso, no va para ningún lado. ¿Preguntas? Preguntas. Además, quien no lo entendió aquí, tiene la versatilidad de ir a YouTube, al programa del profesor y poderlo ver ahí. Sí, Profe, una pregunta. diga. ¿El tamaño de clase es igual al número de clase, como indica ahí con la flecha roja? ¿Cómo?
Sí, es lo mismo. Que es lo mismo, la N. No, Gracias. eso número de clase. O sea, Usted le puede llamar tamaño de clase. tamaño de clase. Sí, usted le llama como usted quiera. Yo le llamo K, para no decirle nada de pues, eso. Pero ustedes como usted lo entienda. Así es. perfecto. Entonces vamos a hacer algo y es que vamos a entrar nuevamente a la videoconferencia Profesor, una pregunta. para hacer el ejercicio. Diga. Entonces, en el rango, ¿cómo se saca el valor de Yo le voy a esa área que no es enseñar.